Nosotros somos Robert Alexander Martínez Lagos y Michael Chávez. Somos del grado 801 de la jornada tarde. Y hoy venimos a presentar suma y resta de polinomios, además de cómo agruparlos en el plano cartesiano. Y ya eso es lo que le venimos a explicar hoy. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a explicar los monomios. Los polinomios. Polinomio. Un polinomio es una expresión matemática constituida por un conjunto finito de variables y 4 términos. Los polinomios se diferencian en 4 partes. Ya las explicaré. Está el monomio, el binomio, el trinomio y el polinomio. El monomio es solo de un término, binomio de 2 términos, trinomio de 3 y polinomio ya de 4 más términos. Bueno, ahora explicaremos la suma de polinomios. Bueno, la suma de los polinomios son los términos cuyas variables son los mismos, es decir, que todas sus variables, o sea, por ejemplo, si es 2x o 2, la variable es pues el 2 porque es el que se repite. Y si es x al cuadrado, y si es x al cuadrado más 2x, la variable es x porque es la que se está repitiendo. Bueno, ahora comenzaremos con las restas de polinomios. O sea, espere, antes de explicar la resta de polinomios comenzamos con la suma. Las sumas son términos similares, o sea, suma de los términos, por ejemplo. Ejemplo, 2x más 6x es igual a 8x. Entonces son los términos que se parecen. Por ejemplo, 7x menos 2x, porque las variables son x. Un tercio por xy al cuadrado menos 2xy al cuadrado más 6xy al cuadrado, porque todas las variables son xy al cuadrado. Son dos pasos. Se ponen juntos los términos similares. Suma los términos similares. Ejemplo, suma 2x a la 2 más 6x más 5 y 3x a la 2 menos 2x menos 1. Se juntan los términos similares, que son 2x a la 2 más 3x a la 2 más 6x menos 2x más 5 menos 1. Entonces se suman los términos similares. ¿Sí me entiende? O sea, se cogen los binomios, polinomios o lo que sea. Se hace la operación, digamos 2 más 3 por x al cuadrado más 6 menos 2 por x más 3 menos 1 es igual a 5x al cuadrado más 4x más 4. Bueno, también los polinomios se pueden sumar en columnas de la siguiente manera. Sumando los polinomios, poniéndolos en columna dependiendo del signo que tenga y de la variable. Es decir, por ejemplo, si tiene 5x al cuadrado, se agrupa con otro 5x al cuadrado. Si es x, se agrupan con x. Si es y, con y. Si es xy, con xy. Y si son números, pues se agrupan con números. Así como lo vamos a entender en el ejemplo. Restar polinomios. Para restar polinomios, primero invierte el signo de cada término que se va a restar
En otras palabras, cambia más por menos y menos por más. Después suma normalmente, así. Bueno, cuando está en el paréntesis, así como en el ejemplo, se suma según el símbolo, o sea, según el signo que tenga cada, según el signo que tenga cada número, se agrupa en el plano cartesiano y después se hace la respectiva, o sea, se hace la respectiva agrupación y se denomina el resultado, así como lo vamos a entender en el ejemplo. Muy bien, entonces aquí ¿qué es lo que pasa? Se coge un polinomio, un término, varios términos, y se empiezan a agrupar en, en el plano cartesiano, que se divide en 4 partes. La primera es positiva, segunda negativa, tercera positiva y cuarta negativa. Entonces, en el polinomio los términos que son negativos se tienen que ubicar, digamos, son 2 términos, o sea, 2 operaciones, cada una al lado, 2 polinomios. Entonces, se ubica el primer polinomio en el segundo y tercer cuadrante, el segundo polinomio en el primer y cuarto cuadrante. Entonces, cuando ya se tengan agrupados para adjuntar, se tiene que mirar cuál es positivo y cuál es negativo. Bueno, así como lo estamos dando en el ejemplo dice que es 13, en el cuadrante 1 hay 5x, en el cuadrante 2 hay una x, en el cuadrante 3 hay 3 y una x al cuadrado, en el cuadrante 4 hay 2x al cuadrado y 2. Bueno, ya después de hacer esto, o sea, de ubicarlos en el plano cartesiano, procedemos a agruparlos. Es decir, del cuadrante 1 pasa al cuadrante 2, del cuadrante 4 pasa al cuadrante 3. Es decir, se agrupan a sí mismos. Como en el cuadrante 1 habían 3x y en el cuadrante 2 habían 1, entonces se agrupan. Esto daría 6x. Como en el cuadrante 4 habían 2x al cuadrado y en el cuadrante 3 una sola, entonces se agrupan, es decir, da 3x al cuadrado. Como en el cuadrante 4 habían 2 unos, entonces en el cuadrante 3 habían 3, es decir, se agrupan y da 5 en total. Bueno, entonces la operación sería menos, 3x positivo más 3x positivo menos 6x más 5. Muy bien, ahora se va a ir explicando cómo se puede ver en el ejemplo ampliado. Bien, ahora se va a ir cumpliendo la operación, tal como dijo mi amigo Chávez, es 3x al cuadrado menos 6x más 5, y ese sería el polinomio simplificado. Bien, entonces,
Ahora en el segundo término, o sea, este es el que se está escribiendo ahí, como se puede ver en el video, es el término, los dos términos antes de ser simplificados, que eran x al cuadrado menos x más 3 menos menos 2x al cuadrado más 5x menos 2. Ahí se puede ver ampliado para que se vea mejor. Bueno, continuemos ahora. Ahora vamos a explicar los tres pasos. Bueno, el paso 1 sería ubicar los polinomios en el plano cartesiano, es decir, los polinomios que nos dieron, ubicarlos respectivamente en el plano cartesiano según el signo que tengan. Bueno, el segundo paso sería agrupar los términos del tercer y primer cuadrante y los del segundo y el cuarto. Por lo tanto, si el cuadrante 3, pongamos un ejemplo, tiene 3 unos y el cuadrante 1 tiene 1, pues se agrupan, es decir, dan 4 unos. Bueno, el paso 3 sería hacer la respectiva suma de cada polinomio y simplificar los términos semejantes. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 6x más 5, los agrupamos y determinamos la respectiva suma dependiendo del término y del signo que tenga. Bien, ahora vamos a explicar un ejemplo. Aquí, como se puede ver en el video, vamos a explicar en el plano cartesiano cómo funciona. Bye. Bien, aquí lo que estamos haciendo es marcando los cuadrantes. Esa es una de las primeras reglas que nos enseñaron. Debemos marcar cada cuadrante para no confundirnos, haciendo que el primer cuadrante es más, menos, más, menos. Bien. Entonces, aquí ya vamos a empezar a marcar polinomios. El polinomio empieza, abro paréntesis, 3x al cuadrado menos 2x más 5. Menos 6x menos 23 menos 23 menos 2x. Ese sería el polinomio completo. Entonces aquí lo que vamos a empezar es a simplificar, a agrupar términos. Bien, se coge el primer polinomio, que es 3x al cuadrado, y se escribe en el segundo cuadrante si es positivo, en el segundo cuadrante si es negativo y en el tercer cuadrante si es positivo. Entonces, comenzamos. Como 3x al cuadrado es positivo, se tiene que colocar disculpen eso, lo que pasa es que aquí lo pusimos positivo, ya. Bien,
Como las 3x al cuadrado son positivos, se pasan al tercer cuadrante, ya que es el cuadrante positivo. Menos 2x, ¿qué quiere decir esto? Que es negativo, es en el segundo cuadrante, ya que el segundo cuadrante es negativo. Como más 5 es positivo, se colocan los 5 en el mismo cuadrante que se colocó las x al cuadrado, como se puede ver en el ejemplo. Pasamos al segundo polinomio. Segundo polinomio, como es 6x al cuadrado, se tiene que colocar las 6x al cuadrado en el primer cuadrante, ya que es positivo. Dice menos 2x, o sea que es negativo, entonces se tiene que colocar en el cuarto cuadrante, ya que el cuarto cuadrante es negativo. Es negativo. Bien, ahora dice menos 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que colocar los dos en el cuadrante negativo también, ya que es negativo. Bien, ahora pasamos del tercer paso. Bueno, en el tercer paso, después de agrupar los términos, procedemos a hacer la respectiva suma. Es decir, como en cada cuadrante ya están agrupados los términos según su variable, entonces solo tenemos que sumar. Correcto. Bien, ahora procedemos. Como ya se vio que en el Bien, como ya se puede ver acá que se está explicando según el plano cartesiano, que ya está la primera operación, que es el primer paso de la agrupación de términos. Bien, ahora se coge las x al cuadrado y se empiezan a reagrupar. Entonces ahí se empieza a hacer, entonces empiezan, según el ejemplo, se empieza a repetir. Bien, Bueno, en el primer cuadrante se agrupan todas las x al cuadrado. En el segundo cuadrante se ubican las x. En el tercer cuadrante se ubican los unos ya sumados. Todos estos términos se ubican ya cuando están sumados. muy bien, entonces se suman los unos. Entonces cuando los unos se suman, o sea, todo se empieza a reagrupar. Entonces como aquí hay 2x al cuadrado, se tiene que colocar igual. Entonces ahora el tercer paso, que ya sería, o sea, ahí se está explicando el segundo paso, como tienen que reordenar todas en el plano cartesiano. Bien. Bien, ahora pasamos a lo que sería el tercer y último paso, simplificar. Bien, Bueno, como lo estamos explicando, todas las x se agrupan con todas las x. Todas las x al cuadrado se agrupan con todas las x al cuadrado.
Es decir, como en el primer cuadrante están 6x al cuadrado y en el tercero hay solo 3, pues se suman. Esto quiere decir que da 9x al cuadrado, como lo estamos viendo en el video. Bien, ahora comencemos. Como se puede ver en el segundo cuadrante, que hay 2x y de abajo en el cuarto cuadrante que también hay 2x, se tienen que agrupar. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que colocar ya resuelto, simplificado como 4x en el segundo cuadrante. Bueno, y como en el cuarto cuadrante hay 23 y en el tercer cuadrante no hay, pues se dejan esos mismos 23. Bien. Entonces, ¿cómo? Aquí se puede ver que no hay más uno, o sea, hay uno en el cuarto cuadrante, pero ya no hay más, ya se tiene que colocar exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que colocar en el cuarto cuadrante tal y como está. Bien, ahora el resultado daría lo siguiente. Como ahí hay 2, 4, 6, 9 x al cuadrado y siempre la x al cuadrado se tiene que colocar primero, sería 9x al cuadrado. Como en el segundo cuadrante es negativo, se tiene que colocar menos 4x. Bueno, también vamos a explicar esa parte. Al momento de ubicar, primero van las x al cuadrado, segundo van las x y por último los números. Aquí, como se puede ver en el ejemplo, se va a ir colocando en el polinomio ya simplificado. ¿Qué quiere decir esto? Se va a ir colocando. O sea, ya da menos 4x, tal y como dije. Entonces ahora, como en el cuarto cuadrante es negativo también, es negativo, se tiene que colocar 23 unos, 28 unos. Bueno, gracias por ver, espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran ayuda. Y que lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias por ver este video. Espero que este video les sirva porque nosotros lo hacemos por el interés de aprender y por el interés de enseñar lo que nos han enseñado. Hasta pronto. Bueno, hasta luego, es que el video está un poquito largo.